a nuestros CIPAS. Recuerden que yo voy a estar aquí, entonces cualquier cosita me interrumpen, tranquilos. Bueno, entonces, como ya saben, la mayoría, eh, esta tarea es sobre genética, ¿listo? Y entonces, bueno, ¿qué es la genética? ¿Para qué sirve estudiar eso de la genética? Bueno, pues la genética es una ciencia que nos ayuda a entender todo lo que tiene que ver con la herencia, es decir, cómo se transmiten nuestras características, las características de nuestros hijos, de nuestros hermanos, familiares y de otras especies, ¿no? O sea, la genética no solo estudia las características humanas, sino también de todas las otras especies. ¿Listo? De manera que al estudiar nuestra herencia estamos entendiendo nuestros orígenes, ¿listo? No solo los orígenes cercanos, es decir, padre, mamá, abuelo, bisabuelo, sino también nuestros orígenes más lejanos, es decir, los orígenes de hace millones de años. Y históricamente, pues se divide en dos ramas. Una que se llama la genética mendeliana, que se encarga de estudiar cómo se transmiten esas características con herramientas de la estadística. ¿Listo? Y la segunda, mucho más complicada, es la que surge ya en 1900 con la genética molecular. Entonces se llama molecular porque es cuando ya se descubre químicamente qué es eso que llamamos genes. Antes de la molecular, sabíamos que había algo que se transmitía, había muchas teorías de qué era lo que se transmitía, pero no se sabía a ciencia cierta eso que era, ¿no? Ya con los descubrimientos de esta señora que se llama Rosalind Franklin, se llega a saber que pues cómo es el ADN, en qué consiste esa molécula y ya sabiendo cómo es el ADN químicamente, se puede llegar a aplicar muchas cosas, que eso ya tiene que ver con ingeniería genética, que lo vamos a mirar un poquito más adelante. Entonces, nos vamos a ir primero con la mendeliana. Entonces, como dijimos, vamos a mirar algunas leyes que propuso Mendel, pero antes pues vamos a estudiar algunos conceptos, porque a veces uno empieza estudiando esto y se abruma con tantas palabras nuevas. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es alelo. Resulta que todos nosotros en la genética mendeliana, no recuerden que estamos hablando de genética mendeliana, tenemos dos copias. A cada copia se le llama alelo, ¿listo? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos estos dos periquitos, ¿no? Un periquito verde y un periquito azul. ¿M? Para la característica que es el color, ¿cierto? Hay dos opciones o dos versiones. Primero, la del color verde y segundo, la del color azul, ¿cierto? Cada una de esas características está relacionada con un gen, ¿listo? Resulta que Mendel le llamó a el gen que era el que se presentaba con mayor frecuencia el gen dominante y al que se presentaba con menor frecuencia el gen recesivo. Entonces, siempre vamos a encontrar una versión, dos versiones de una característica, ¿listo? En ese caso, la versión es color verde o color azul. ¿Listo? La característica es color y las versiones son azul y verde, ¿cierto? Entonces va a haber una característica que siempre, siempre en la genética mendeliana sea dominante y la otra sea recesiva. Entonces la dominante es la que se va a expresar con mayor fuerza y la recesiva es, como lo dice su nombre, la que se deja dominar. ¿Mm? Entonces, llamamos alelo a cada una de las versiones. Entonces, hay un alelo dominante y un alelo recesivo. Hay un alelo azul, un alelo verde. Cada versión, en vez de decir versión, decimos alelo, ¿sí? Listo. Y van a existir diferentes combinaciones.
si se fijan aquí en nuestro ejemplo de los periquitos, siempre hay dos letras, ¿no? O sea, siempre tiene dos letras. ¿Por qué tiene dos letras? Porque siempre heredamos en la genética mendeliana una versión de la mamá y una versión del papá. Siempre, siempre. Entonces, uno de nuestros alelos viene de la mamá y el otro viene del papá. Por eso siempre tenemos dos. Y pueden haber tres combinaciones diferentes. Una se llama homocigoto dominante, otra se llama homocigoto recesivo y la tercera se llama heterocigoto. Ya más adelante vamos a estudiar bien estos. Lo importante es que sepan que existen diferentes versiones de una característica, principalmente dos versiones, una que es dominante y una que es recesiva. Y en vez de decir versiones, en la genética decimos alelos. Listo. Entonces yo aquí les puse lo de homocigoto y lo de heterocigoto. Entonces existen unas posibles combinaciones. Unas son las homocigotos y otros son los heterocigotos. Homo quiere decir, eso está en griego, homocigoto quiere decir igual, ¿listo? De igual cigoto. Entonces eso quiere decir, cuando algo es homocigoto es porque tiene ambos alelos o ambas versiones iguales. Le puede tener las dos recesivas o las dos dominantes. Aclarando primero, olvidé aclararles eso, que lo dominante en la genética mendeliana siempre, siempre se expresa con mayúscula y lo que es recesivo se expresa con minúscula. Entonces va a existir el homocigoto recesivo, que es cuando las dos son minúsculas, el homocigoto dominante, cuando las dos son mayúsculas, y el heterocigoto. Hetero es diferente, como cuando decimos heterosexual o homosexual, ¿vieron? Homo es igual y hetero es diferente. Entonces, en el heterocigoto tenemos una mayúscula y una minúscula. Las dos son diferentes, no son iguales. Entonces, recordemos, tenemos tres posibilidades que son que sea heterocigoto, que sea homocigoto recesivo y homocigoto dominante. Aquí les tengo un ejercicio aplicativo. Estos perritos, ¿qué serían? Este primer perrito, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Un homocigoto dominante o un homocigoto recesivo o un heterocigoto? Recuerden que los estoy Dominante. escuchando. Homocigoto dominante. Sí, muy bien. Este perrito sería homocigoto dominante. Y este de acá, Heterocigoto. 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 Sí, porque una es mayúscula y una es minúscula. Recuerden que solo existen tres posibilidades. O es homocigoto dominante, o homocigoto recesivo, o heterocigoto. No existe el heterocigoto dominante ni el heterocigoto recesivo. Solo heterocigoto. Listo. Vamos con estos otros dos conceptos muy importantes, que son el fenotipo y el genotipo. Como nos lo muestra la imagen, el genotipo se va a referir a las características genéticas y el fenotipo a lo que vemos, o sea, a lo físico. ¿Listo? En la genética mendeliana, cuando hablamos del genotipo, generalmente nos tenemos que referir a si es homocigoto recesivo, a si es homocigoto dominante o heterocigoto. A eso nos referimos en genética mendeliana. O sea, son las características genéticas que en este caso los genes los representamos con letras y por eso tenemos que decir si es homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. El fenotipo, como ya dijimos, es lo físico. Entonces, cuando hacemos en genética mendeliana un análisis del fenotipo, estamos hablando de la característica que estamos analizando. Entonces, podemos analizar el color del pelo, el largo de las uñas, la altura. Bueno, todas estas características que son físicas nos representan el fenotipo. Y vamos a ver las leyes de Mendel. ¿Listo? Muy resumidamente, porque pues la idea es que nos rinda. Vamos a tener la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad. Esa ley nos dice que dados dos padres, fíjense, en este caso tenemos una semilla, una semilla amarilla y una semilla verde. En este caso, la semilla amarilla es la dominante, tiene las dos Y mayúsculas,
y la semilla recesiva es el color verde. Entonces, ¿cuál es la característica que vamos a analizar acá? Vamos a analizar el color de la semilla, ¿sí? Y hay dos posibilidades, o se es amarillo o se es verde. En este caso, la posibilidad de ser amarilla es la dominante. Fíjense que la que es de color amarillo tiene 2 Y mayúsculas. Y la que es verdecita es la recesiva porque tiene 2 Y minúsculas. ¿Listo? Recordemos que lo que es recesivo se expresa en minúscula y lo que es dominante en mayúscula. Entonces, nos están diciendo que, bueno, cuando se cruzan dos padres y estos dos padres, uno es homocigoto dominante, la mamá, por ejemplo, en este caso es homocigoto dominante porque tiene las 2 Y mayúsculas y el papá es homocigoto recesivo porque tiene las 2 Y minúsculas. Cuando se mezclan dos homocigotos, nos dice la ley que el 100% de los hijos va a ser heterocigoto, es decir, va a tener una Y mayúscula y una Y minúscula. Fijémonos acá. ¿Por qué sucede eso? Ya lo vamos a ver acá. Este cuadrito que está acá es lo que nosotros llamamos cuadro de Punnett. ¿Listo? Un cuadro de Punnett simplemente es un cuadrito donde yo voy a colocar en un lado el genotipo, o sea, los genes del papá, y en el otro lado los genes de la mamá, ¿sí? O al contrario, puedo colocar aquí los de la mamá y aquí los del papá. No importa el orden, lo importante es que coloquemos a cada lado el de cada uno, ¿cierto? En este caso colocamos Hola, dime, profe. dime, Profe, dime. qué pena interrumpirle. ¿Será que, no sé si de qué manera usted puede ocultar la barra de tareas? Es que vemos incompleta la presentación en la parte de abajo. Espérate, me salgo a ver si de pronto saliéndome. Listo. Es- Espérate acá, a ver si de pronto también así. mm, Vamos a ver. Ya. Sí, ya, Esa, ¿cierto? profe, sí, Ujú. allí ya. Muchas gracias. Listo. Tranquila. Entonces decíamos que estábamos en el cuadro de Punnett, que es una gráfica en donde colocamos a cada lado el genotipo de los padres, ¿cierto? En este caso decimos que vamos a cambiar la Y por la A, ¿listo? Recuerden que las letras simplemente nos hacen referencia a un gen. ¿Sí? Yo puedo utilizar cualquier letra, ¿listo? Por lo general, los ejercicios me dan las letras. En este caso, vamos a decir que una mamá, que es dominante porque es amarillo, ¿listo? Las dos son mayúsculas, ¿no? Y un papá que es recesivo, que es de color verde, ya nos están diciendo, se cruzan y vamos a mirar la probabilidad. Recordemos que estamos hablando de probabilidades porque las leyes de Mendel son leyes estadísticas. Él hizo un estudio estadístico. Entonces, como hay 4 cuadritos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 cuadritos. Cada cuadrito me va a valer un 25% para que al final yo tenga un 100% y pueda tener un porcentaje, una probabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez ya colocados los genotipos de los papás a los lados, hacemos un cruce. Bajamos esta A mayúscula y colocamos esta A minúscula al lado. Esta A minúscula que está acá la colocamos a este lado y esta A mayúscula la bajamos acá. Esta A mayúscula la bajamos acá, esta A minúscula la colocamos aquí al lado, esta A mayúscula la bajamos acá y esta A minúscula la colocamos acá. Siempre hacemos como una L, ¿no? Así, como una L. Cuando ya tenemos nuestras letras, ¿cierto? Ya podemos hablar de resultados. Entonces, para hablar de resultados nos vamos a referir siempre al fenotipo, a lo físico y al genotipo, a lo genético. Entonces, yo sé que se ve chiquitico, ¿no es cierto? No sé, no creo que no lo alcanzan a ver, pero en el genotipo, recuerden que les dije que siempre nos íbamos a referir a la combinación de letras y con porcentajes. Fijémonos que tenemos una casillita, dos casillitas, tres, cuatro casillitas en las que todas son iguales, es decir, todas tienen una A mayúscula y una A minúscula. Como las cuatro son iguales, tenemos un 100%. Entonces decimos,
100% A mayúscula, A minúscula. Como una es mayúscula y la otra es minúscula, a eso le denominamos heterocigoto. ¿Mm? Y nos vamos con el fenotipo. Entonces vamos a decir que el fenotipo es lo físico. ¿Cuál es la característica física que estamos analizando? El color de la semilla. Entonces, en el resultado tenemos que decir cómo van a ser las semillitas del color, ¿no? Entonces sabemos que hay 1, 2, 3, 4 en las que tenemos una A mayúscula y una A minúscula. Aquí, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la característica dominante, que ya sabemos que es el color amarillo. ¿Listo? ¿Por qué no tenemos la recesivo? Porque ya hablamos que el dominante es el que se expresa con más frecuencia y enmascara el recesivo, lo opaca. Entonces, si nosotros tenemos una A mayúscula y una A minúscula, lo que se va a ver físicamente siempre es lo dominante, porque es el que domina. ¿Qué es lo que domina? El color amarillo. Eso quiere decir que no importa si está acompañado con una A minúscula, porque lo que se va a ver es lo dominante, o sea, el color amarillo. Siempre y cuando haya una mayúscula, lo que se va a ver fenotípicamente es la característica dominante. Entonces, la ley de Mendel nos dice que siempre que mezclemos así dos A mayúsculas con dos A minúsculas, vamos a tener que el 100% es heterocigoto, o sea, A mayúscula y A minúscula. Listo. La segunda ley de Mendel nos dice, bueno, ¿qué pasaría si yo cruzo los hijos de esta generación? O sea, ¿qué pasaría si se cruzan heterocigotos? Una A mayúscula con una A minúscula. Y hacemos de nuevo nuestro cuadrito de Punnett. Colocamos a un lado una A mayúscula y una A minúscula de la mamá y al otro lado la A mayúscula y el A minúscula del papá. ¿Y qué vamos a obtener? Hacemos siempre nuestra L, nuestro cruce. Esta A mayúscula con esta A mayúscula. Esta A minúscula con esta A mayúscula. Esta A mayúscula con esta A minúscula la colocamos acá. Esta A minúscula con esta A minúscula la colocamos acá. Listo. Ya una vez tenemos nuestras letricas, podemos irnos a los resultados. Entonces, primero el genotipo. ¿Qué tenemos genéticamente? Tenemos un cuadrito que tiene dos mayúsculas, o sea, homocigoto dominante. Otro cuadrito que tiene A mayúscula, A minúscula, o sea, heterocigoto. Este cuadrito también es heterocigoto. Y este que tiene A minúscula, homocigoto recesivo. ¿Mm? Entonces tengo tres resultados. Primer cuadrito, A mayúscula, A mayúscula. Como solo hay un cuadrito así con esta combinación y sabemos que cada cuadrito vale 25%, entonces yo digo que 25% A mayúscula, A mayúsculo, homocigoto dominante. ¿Listo? Y voy con el otro. Tengo un cuadrito A mayúscula, A minúscula y otro cuadrito A mayúscula, A minúscula. O sea, tengo uno, dos cuadritos así, por lo tanto, eso es 25 más 25, 50%, A mayúscula, A minúscula, heterocigoto. Y nuestro último cuadrito, que es el que tiene las dos minúsculas, es decir, 25% homocigoto recesivo. Sí, recesivo. ¿Listos? Entonces, la ley nos dice que siempre que mezclemos heterocigotos vamos a obtener estos porcentajes. Siempre que se mezcle una A mayúscula con una A minúscula y otra A mayúscula con otra A minúscula, se van a obtener esos porcentajes. El fenotipo, ¿cómo va a ser el fenotipo? Entonces, recuerden que pues aquí uno les da la pista como poniéndoles la semillita de colores, ¿no? Pero ustedes en sus ejercicios no van a tener esa pista. Tienen que hacer siempre un análisis de la característica que están analizando. Nuestra característica que estamos analizando es el color de la semilla. Puede ser amarilla, puede ser verde. El amarillo es el dominante, el recesivo es el verde. Entonces, tenemos una casilla que tiene las dos A mayúsculas. Como tiene las dos A mayúsculas, se va a expresar lo dominante, que es el color amarillo.
Esta también tiene una A mayúscula y esta también tiene una A mayúscula, por lo tanto, en estas tres que tienen mayúscula se va a expresar lo dominante, que es el color amarillo. Entonces vamos a decir que hay un 75% de probabilidad de que los hijitos sean amarillos y un 25% porque solo hay una en la que las dos son A minúsculas. Es decir, hay un 25% de que la semilla sea verde. Fijémonos que para que se exprese lo recesivo, ¿sí? Lo que menos se expresa, tiene que estar siempre las dos minúsculas, ¿listo? Porque ya sabemos que si ahí hay una mayúscula, no se va a expresar lo recesivo. Es decir, que para que lo recesivo se exprese, siempre, siempre tienen que estar las dos minúsculas. Entonces, en esta ley es importante que sepamos que eh, gracias a la combinación de estos heterocigotos se va a poder expresar la característica recesiva. ¿Listo? Y bueno, está la tercera ley que no la puse porque no la requieren para su ejercicio y no los quiero complicar con más cosas. Vamos a hacer un ejemplo entre todos y un ejercicio después. ¿Listo? Estos se llaman los Mendalians. ¿Listo? Entonces resulta que los Mendalians tienen la parte superior de la cabeza de dos maneras. Una puede ser en forma de Bart, como esta, o la cabeza normal. Supongamos que un Mendalian homocigoto para la cabeza normal, ¿listo? Se cruza con un homocigoto para la cabeza de Bart, ¿listo? Y la que es dominante es la que es cabeza normal, ¿listo? La que es recesiva es la que es cabeza de Bart. Entonces nos están diciendo, indique el genotipo y fenotipo y sus proporciones para la F1 y la F2. F1 se refiere a la primera generación y F2 a la segunda generación. Vamos a mirarlo tranquilamente. Entonces, vamos a poner primero nuestros datos. ¿Cuál es la característica que vamos a analizar según el ejercicio? La forma de la parte superior de la cabeza. ¿Listo? Y hay dos opciones. Que sea normal, ¿cierto? Y si es normal Ya el es plato para porque allá. y si es normal es porque tiene un homocigoto dominante, o sea, porque hay una mayúscula ahí, ¿no? Entonces, la característica normal es homocigoto dominante o es la característica dominante. La forma de Bart es nuestra característica recesiva. Entonces ya sabemos que un padre es homocigoto dominante y el otro padre es homocigoto recesivo. Tiene las dos seminos. Y ahora vamos con los resultados. Eso es lo que ya habíamos hablado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente hacemos nuestro cuadrito de Punnett, ¿cierto? Yo aquí lo hice A, pero era C, ¿no? Entonces tenemos a los padres que uno que es cabeza normal es dominante, las dos dominantes, o sea, homocigoto dominante y el otro es homocigoto recesivo, ¿cierto? Hacemos nuestro cuadrito de Punnett donde hacemos nuestras L's de combinación de letras y ya ahí obtenemos resultados. Simplemente queda hacer el análisis. Y empezamos con la proporción genotípica. Entonces, la proporción es el porcentaje. ¿Cuál es nuestra proporción genotípica? Tenemos 1, 2, 3, 4 casillas en las que todas son A mayúscula, A minúscula. O sea que un 100% heterocigoto. ¿Mm? Ahora la proporción fenotípica, o sea, físicamente, ¿qué vamos a obtener? Tenemos una casillita, dos casillitas, tres, cuatro casillitas en que está la A mayúscula, ¿cierto? Entonces vamos a obtener la característica dominante. La que se va a ver siempre es la dominante porque en todas está la A mayúscula. ¿Y qué era lo dominante? Según aquí nuestros datos, sabemos que la dominante es la cabeza en forma de bar, perdón, en forma normal. ¿Listo? De tal manera que nuestra proporción genotípica es 100%, ay, perdón, era acá, 100% heterocigoto A mayúscula de minúscula. Y el fenotipo 100% cabeza normal. ¿Listo?
Aquí les puse otra manera de representar o de analizar esas características. Se puede hacer con el cuadro de Punnett o se puede hacer de esta manera, que es como se hacen los árboles genealógicos. ¿Listo? Simplemente uno baja una característica del papá y otra característica de la mamá. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de enfermedades genéticas. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de enfermedades genéticas? Porque su ejercicio número 1 de esta guía habla sobre enfermedades genéticas. Resulta que para el estudio de estas enfermedades genéticas vamos a mirar 3 tipos de herencia que se han estudiado, que es la herencia autosómica dominante, la autosómica recesiva y la ligada al sexo. Estas enfermedades obviamente están en los genes de las personas afectadas o portadoras. ¿Y en dónde están los genes? Los genes están dentro de estas estructuras que llamamos cromosomas. ¿Listo? Nosotros, los seres humanos, tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Listo? Del 1 al 22 son los cromosomas que definen todas nuestras características, casi todas. Y el par 23 es el par que define el sexo, ¿sí? Entonces, si se tiene un cromosoma Y y un cromosoma X, biológicamente es un hombre. Y si se tiene un cromosoma X y X, este individuo es una hembra. Entonces, estos son el caso de los seres humanos. Las otras especies no tienen 23 pares, sino que pueden tener más o mucho menos. ¿Listo? Cada especie tiene una determinada cantidad de cromosomas. Entonces, del 1 al 22 los vamos a llamar cromosomas autosómicos. ¿Listo? Y el 23, ese es el par sexual. ¿Por qué hablamos de esto? Porque resulta que hay unas enfermedades que se alojan en los cromosomas del 1 al 22. En cualquiera de esos cromosomas se puede alojar. Y si se aloja en alguno de esos, se va a llamar autosómica. Pero si se aloja en el par 23, vamos a saber que es una enfermedad ligada al sexo, o sea, a los cromosomas sexuales. Tutora, una pregunta. Dime. ¿Cómo me podrías volver a explicar cómo identificar en XY el hombre y cómo se identifica la mujer? Ah, sí, la mujer es XX. Ah, ¿Listo? ok, vale. Listo, gracias. Entonces, fijémonos aquí que el cromosoma Y de los hombres es bien chiquitico. Una mujer no tiene este cromosoma Y, sino que tiene otro X. Tiene dos X. Listo. Vale. Voy a mostrarles unos ejemplos de cómo se transmiten estas enfermedades y vamos después a un ejemplo para que vean cómo tienen que hacer su trabajo de ese ejercicio 1. Entonces, en la herencia autosómica dominante, ¿sí? El gen está en alguno de los cromosomas del 1 al 22. ¿Listo? Y como es dominante, es decir, tener la enfermedad va a ser lo dominante. ¿Eso qué quiere decir? Que con solo tener una copia de ese gen, una versión, un alelo, es suficiente para tener la enfermedad. En cambio, en la herencia autosómica recesiva, se tienen que tener las dos copias, las dos versiones para tener la enfermedad, porque es recesiva. ¿Mm? Fijémonos en el padre normal. Aquí tenemos un papá normal, ¿cierto? Que se casa con una mamá que está afectada. Importante que sepan que cuando hablamos de enfermedades, los ejercicios les van a hablar siempre de este vocabulario. Existe la posibilidad de ser normal o existe la posibilidad de ser afectada o existe la posibilidad de ser portador. Existen esas 3 posibilidades. En la dominante tenemos este papá normal con una mamá afectada. ¿Listo? Esta mamá afectada solo tiene una copia afectada. ¿Listo? O sea, solo tiene un cromosoma que tiene la enfermedad, pero como la enfermedad es dominante, con que solo tenga una copia ya tiene la enfermedad. Entonces, estos papás, digamos que van a tener 4 hijitos. ¿Listo? De esos 4 hijos, un hijo será normal, ¿cierto? Porque hereda un cromosoma sano del papá y un cromosoma sana de la mamá.
Entonces, bien. Otra hija, por ejemplo, puede salir afectada. ¿Por qué? Porque heredó un cromosoma afectado de la mamá y un cromosoma normal. Fíjense, aquí está el afectado y el normal. Pero recordemos que como la enfermedad es dominante, con solo tener una copia ya se expresa la enfermedad, entonces por eso dice hija afectada. El tercer hijo está afectado también porque tiene un cromosoma que heredó de la mamá afectado. Y nuestra cuarta hija es normal, heredó los cromosomas sanos de sus padres. ¿Listo? ¿Qué determina que alguien herede la enfermedad o no la herede? El azar. No hay la probabilidad, no hay una respuesta. Herencia autosómica recesiva. En la recesiva, la enfermedad es recesiva. O sea que para que la enfermedad se dé, para que alguien esté enfermo, tiene que tener los dos cromosomas afectados. Tenemos un papá que es portador. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene uno de los cromosomas con la enfermedad, pero es portador y no afectado porque para que fuera afectado, es decir, para que tuviera la enfermedad, tendría que tener los dos cromosomas con la enfermedad. Y solo tiene un cromosoma afectado, el otro está normal. Tiene una mamá portadora que tiene un cromosoma afectado, pero el otro está normal. Entonces ellos son portadores, llevan la enfermedad, no tienen la enfermedad, pero la llevan. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si tuvieran 4 hijitos, un hijo saldría normal, ¿listo? Hay un 25% de probabilidad de que salga normal porque hereda los genes de una mamá y del papá sanos. Otra hija que sea portadora, que herede un cromosoma normal y el otro cromosoma afectado. Otro hijo que sea portador, porque herede uno normal y uno con la enfermedad. Y una hija afectada. La hija afectada, fíjense que tiene los dos cromosomas con la enfermedad. Para que tenga la enfermedad, tiene que ser que los dos cromosomas que heredó tengan la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 25% de probabilidad de que estos dos, si tuvieran hijos, tuvieran un hijo afectado, un 50% de tener portadores y un 25% de que sea normal. Y estos son los principales patrones de herencia de enfermedades genéticas. Entonces, hay muchas enfermedades que ya se conoce qué patrón tienen. Entonces, por lo tanto, si por ejemplo, por decir algo, no sé, mi vecina dice que su hijo tiene anemia y digamos que la anemia sea una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, si el hijo tiene la enfermedad, ¿cierto? Se sabe que si tiene la enfermedad es porque tiene las dos copias de los cromosomas, de tal manera que se puede determinar de alguna manera qué pasaría si esa persona afectada tuviera hijos. ¿Listo? Entonces, saber de esto ha permitido intervenir con estas enfermedades y con las personas que pueden transmitirla. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo se determina si una enfermedad es autosómica recesiva o dominante? Por la, o sea, porque se presenta en la descendencia o hay alguna Ajá, forma para determinar. exactamente. Para hacer eso, pues primero lo tienen que hacer genetistas, ¿no? Y lo que hacen es exactamente lo que tú estás diciendo. Van haciendo un estudio de generaciones. Entonces, digamos que hay una familia que tiene la enfermedad y empiezan haciendo un árbol genealógico de esa enfermedad. Entonces le dicen a la familia, usted sabe si su abuelito tenía la enfermedad, usted se sabe si el bisabuelo tenía la enfermedad, si sus tíos, si los hijos de sus tíos. Entonces empiezan a hacer todo un árbol genealógico. Cuando ya tienen el árbol genealógico, de acuerdo a lo que ellos obtienen, pueden determinar si es autosómica dominante, si es autosómica recesiva o, por ejemplo, si está ligada al sexo. Esa no se las expliqué porque no está dentro de sus ejercicios, pero también puede suceder. Hay esas tres opciones. Lo hacen así, de esa manera se sabe qué tipo de herencia es la enfermedad. Listo, entonces, bueno, yo aquí les tengo que miramos la guía y el ejemplo para que primero nos hagamos una idea de lo que tienen que hacer, después yo les doy un ejemplo, después hacemos otro ejemplo
Y ya tendríamos el ejercicio 1. Entonces, este es el ejemplo. Listo. Esta es nuestra guía. Recordarles que esta guía es colaborativa. Hoy ya estamos a 4 de octubre. Entonces, como finaliza el jueves 19 de octubre, mi recomendación es que si usted todavía no tiene a nadie o no ha contactado a nadie de su grupo, ya lo haga individual. A este punto ya es un poco tarde, ¿no? Entonces, si no ha podido contactar con su grupo o solo se contactó con una persona, con dos, con tres, con los que estén o solo haga la actividad. Pero ya hoy ya es un poco tarde, si no aparecieron, no, ya cada quien lo hace individual. Entonces, vamos a ver, en este ejercicio 1, que es sobre genética mendeliana, les recomiendan hacer esas lecturas y tienen que escoger una enfermedad, una de estas enfermedades. ¿Listo? La Profe, buenas escogen. Dime noches. buenas noches. Disculpa, ¿no hay ningún inconveniente de que lo haga uno solo? No, pero siempre y cuando lo digan en el foro. Pueden decir, yo voy a trabajar esta actividad individual o la voy a trabajar grupal. Ah, ¿Listo? ok. Siempre tienen que decir, Gracias. no hay inconveniente. Lo ideal sería que fuera grupal, pues porque es un trabajo largo, pero si no porque no aparecieron los compañeros o se sienten mejor trabajando solos, pues lo hacen individual. Listo, entonces Listo. tienen que escoger una de estas enfermedades. Ustedes escogen Profe, cualquiera, dime. profe, qué pena. Pues aprovechando la inquietud de la compañera, porque pues en mi caso también he escrito en el foro ya a veces que pues mis compañeros que por favor se comuniquen o compartan el teléfono y pues no ha sido posible. Entonces mi pregunta es, en el caso de que se haga la tarea individual, igual habría que compartir los 5 artículos y pues No, todo lo que pide la guía o... ya no, o sea, sí, o sea, habría que hacer todo individual, ¿sí? El video, la presentación, esta parte que es el ejercicio de Mendeliana, pero en el caso del artículo, pues solo compartes el artículo que vas a trabajar, tu artículo Ok, y ya, solo uno. vale. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, escogen una de estas enfermedades, la que ustedes quieran, ¿listo? Y con esa enfermedad tienen que completar un cuadro, ¿listo? Este es nuestro cuadro. Entonces, en este cuadro, pues tienen que colocar la enfermedad, el cruce con el cuadro de Punnett, los genotipos, la proporción, etcétera. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo aquí en mi presentación. Venga, les muestro que creo que sí lo tengo ahí. Listo, entonces, vamos a ver. Esta enfermedad es la polidactilia. La polidactilia es una enfermedad en la que al nacer se nace con más de los 5 dedos, ¿no? Pueden nacer con 11, 12, bueno, en fin. Entonces, tenemos este ejercicio que yo les coloqué. Hay un padre afectado, ¿listo? Un padre afectado, recuerden que quiere decir que tiene la enfermedad. Ese padre afectado tiene en su genotipo una D mayúscula, una D minúscula, y se cruza con una madre sana. ¿Listo? Entonces recuerden, sana es que no tiene la enfermedad. Y lo primero que hacemos es los datos, o sea, analizar lo que nos están diciendo. ¿Cuál es la característica que vamos a analizar? Que tenga la enfermedad. Entonces, la característica es la enfermedad que es polidactilia. ¿Listo? ¿Cuáles son los alelos? Las versiones que tenemos. Puede estar afectado, ¿cierto? Y si está afectado es dominante y si es sano es recesivo. ¿Cómo sabemos eso si el ejercicio solo nos está diciendo padre afectado, madre sana? ¿Sí? En ningún momento nos están diciendo cuál es el dominante y el recesivo. Pues analizándolo, fijémonos, el padre afectado tiene una D mayúscula y una D minúscula. La madre que es sana tiene las dos D minúsculas, ¿cierto? Entonces, como aquí tenemos una D mayúscula, ¿listo? Y lo mayúscula es lo dominante, sabemos que el afectado es lo dominante. Como la mamá está sana y tiene dos D minúsculas, lo recesivo es lo minúsculo, ¿cierto? Por lo tanto, el ser sano es recesivo. ¿Listo? Por eso yo coloqué, los alelos son estar afectado, que es lo dominante, según lo que nos dice, y estar sano es lo recesivo. D.
¿Listo? Esos son los datos. Ahora vamos con nuestros resultados. Y hacemos primero nuestra tablita. ¿Listo? La idea es que ustedes la hagan. ¿Listo? Que ustedes vayan haciendo la tablita y ya les doy 2 minuticos, la hacen ahí en su cuaderno. Yo ahí ya les di la pista, ¿no? De cómo organizarla. Y ya después miramos cómo les dan esos resultados. ¿Listo? Entonces recuerden, yo aquí les coloqué a un lado lo del papá, ¿cierto? La D mayúscula y la D minúscula, y lo de la mamá, que son las dos D minúsculas. La idea es hacer la combinación de ambos. A ver si lo puedo editar. ¿Listo? Les doy hasta las 45 y miramos. Que está aquí mi editor. Listo. Yo sé que está chiquitico. Profe, qué pena, ¿me puede repetir? Es que se me entrecortó un poquito como el internet. No le entendí qué es lo que toca hacer en el cuadrito. En el cuadrito simplemente los cruces. Vamos a analizar este que es un ejemplo muy parecido al que les va a tocar hacer para el ejercicio 1. Entonces, ya hicimos como un análisis de lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Nos están pidiendo, bueno, cómo va a ser, cómo podrían ser los hijos si se cruza un papá afectado, que es D mayúscula, D minúscula. Entonces, yo coloqué aquí en el cuadro de Punnett D mayúscula, D minúscula, que se cruza con una mamá sana, que es D minúscula, D minúscula. Entonces nos están diciendo, bueno, cómo son los resultados, cómo es el genotipo, el fenotipo, la proporción genotípica y fenotípica. Entonces yo les dije, primero hagan el cuadro de Punnett y ya hacemos entre todos el análisis. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que les dije hasta las 45? ¿Cómo les da este cuadrito? Gracias. A mí me dio Daría la I de minúscula. Ajá, D mayúscula con D minúscula, ¿cierto? Y a este lado, ¿qué les da? 2 D minúscula. Exacto. Y aquí abajito, Allá abajo dice. 2 D minúsculas. y a Ya este D lado, mayúscula y D minúscula. De mayúscula y de minúscula. listo. O sea, ¿qué serían? Exacto. Entonces, tenemos ahora que hacer nuestros resultados. El genotipo, listo. Entonces, en el genotipo, ¿qué vamos a colocar? Genéticamente, ¿cómo podrían ser? ¿Listo? Entonces, genéticamente podrían ser, según lo que estamos viendo, D mayúscula y D minúscula, ¿cierto? Aquí todavía no vamos a colocar porcentajes. Los porcentajes los colocamos donde dice proporción. Aquí simplemente decimos si son homocigotos o heterocigotos. Entonces, si tenemos una D mayúscula y una D minúscula, ¿eso qué es? Heterocigotos. Heterocigoto. Listo. Las dos casillitas que son dos D minúsculas, ¿esas qué son? Monocigoto. Homocigotos. Homocigotos. Sí, se parece. El fenotipo. El fenotipo es lo físico, ¿cierto? Entonces nos toca entrar a analizar. Entonces recordemos que la característica que estamos analizando es que tenga o no tenga la enfermedad. Entonces, básicamente el fenotipo sería que lo tenga o que no lo tenga. Fijémonos que aquí tenemos las mayúsculas, ¿cierto? Y según nuestro análisis, que tenga la mayúscula quiere decir que está afectado. Y que tenga las dos minúsculas quiere decir que está sano. Entonces, el fenotipo sería simplemente o es afectado o es sano. Así la proporción. Yo les ayudé ahí con eso. ¿Cómo sería la proporción?
Ahí sí damos porcentajes. 50-50 sería más o menos como 50 afectado y 50 bueno, ¿no? Sí, Por pero lo que estamos en está, proporción. Sí, ¿estás bien? Pero estamos en proporción genotípica, ¿listo? Como es genotípica, vamos a hablar de porcentajes, pero ¿cuántos porcentajes de heterocigotos y homocigotos? ¿Listo? Entonces tenemos una y dos casillitas heterocigotas, o sea, 50% heterocigoto. Y nuestro otro 50% eh, homocigoto recesivo. Recesivo. ¿Listo? Claro ahí, ¿cierto? Ahora vamos con la proporción fenotípica, que es la que su compañera estaba hablando. Ahora sí, si tiene o no tiene la enfermedad. 50% afectado, ¿cierto? Y 50% sano. ¿Eso qué quiere decir? Que según este cruce, que nos está diciendo que es un papá afectado, se casa con una mamá sana, ¿cómo podrían salir sus hijos? Pues hay un 50% de probabilidad de que tengan la enfermedad y otro 50% de que sea sano. Listo, entonces ya tenemos nuestro ejemplo, ahora les muestro cómo lo coloqué yo en este otro, en la guía. Entonces este es el formato que tienen ahí en el mensaje de apertura en el foro. Lo primero que ustedes hacen es colocar aquí la enfermedad que eligieron. Listo, yo aquí puse otra enfermedad para que también la hagamos, que se llama cistonosis. ¿Listo? Esta enfermedad, entonces, nos dice el ejercicio que tiene un padre CC y una madre CC. ¿Listo? Y simplemente hacemos el cruce. Ay, aquí me faltó decir. El padre portador. Padre, padre portador. Portador y mamá portadora. ¿Listo? El ejercicio que siempre escojan es así. Entonces ustedes a un lado colocan lo del papá, al otro lado de la mamá, hacen el cruce, que nosotros ya sabemos que simplemente es la C mayúscula con la C mayúscula, la C mayúscula con esta C minúscula de arribita, esta C mayúscula con esta C minúscula, ¿listo? Y las dos C minúsculas. Ahí ya tendrían el cuadro de Punnett. Ahora las guías les dice, bueno, ¿cuál es el genotipo? ¿Listo? ¿Y cuál sería el genotipo? Ya, recuerden que el genotipo es donde decimos homocigoto, heterocigoto, bueno. ¿Qué genotipo tenemos ahí? ¿Qué genotipos tenemos ahí? Tenemos homocigotos y heterocigotos. ¿Y qué tipos de homocigotos tenemos? Tenemos homocigoto dominante y homocigoto recesivo y heterocigoto. Y heterocigoto. Muy bien. Ahora en la proporción colocamos porcentajes. Entonces, ¿cómo irían estos porcentajes? ¿Cuántos en porcentaje son homocigotos dominantes? ¿El 50%? No, el 75%. Homocigoto dominante es el 25%. 25%, ¿por qué? Porque recuerden que para que sea homocigoto dominante, las dos tienen que ser mayúsculas. Tenemos una casillita en la que las dos son mayúsculas y en estas una es mayúscula y la otra es minúscula, o sea que nos domina, no es homocigoto, y en estas las dos son minúsculas. Por lo tanto, solo tenemos una casillita con las dos mayúsculas, o sea, 25% homocigoto dominante. ¿Cuántas son homocigoto recesivo? 25%. 25% homocigoto
homocigoto recesivo. Fijémonos que aquí en este homocigoto recesivo solo tenemos una casillita en donde las dos son minúsculas. Como las dos son minúsculas, es homocigoto recesivo. Y ahora, ¿cuántas son heterocigotas? 50%. 50%, muy bien. Heterocigoto. Listo, perfecto. Ahora los fenotipos. Recuerden, fenotipos en este caso es tener, no tener la enfermedad, o sea, afectado, sano, y en este caso tenemos una nueva posibilidad que es que sean portadores. ¿Listo? O sea que en el fenotipo vamos a colocar las posibilidades que tengamos. Hay la posibilidad de ser sano, de estar afectado y de ser portador. Entonces, afectado, sano y portador. ¿Por qué hay estas tres posibilidades? Ojo, no en todos los ejercicios hay un portador. En este sí, porque nos están diciendo que hay un papá portador, ¿cierto? Una madre portadora. Ambos son portadores, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un portador, hay un afectado y también un sano. ¿Cómo sabemos cuál es la característica dominante? ¿Listo? Porque aquí en ningún lado tampoco nos están diciendo cuál es la dominante, ¿sí? Entonces, es muy sencillo. Siempre que sea portador, ¿cierto? Es porque la enfermedad se aloja en el recesivo. Si la enfermedad se alojara en el dominante, con solo tener una C mayúscula ya estaría afectado. Entonces, el padre portador es el que tiene una C mayúscula y una C minúscula. Por lo tanto, la enfermedad es recesiva. Para que se exprese, para que alguien sea afectado, es porque tiene las dos C. ¿Listo? Entonces, tenemos tres posibilidades aquí, que sea afectado, sano y portador. ¿Cuál va a ser la proporción? Vamos a mirar cuántos, según nuestro cuadro de Punnett, serían afectados. Recuerden que según mi análisis, que lo tienen que hacer ustedes en sus ejercicios, según mi análisis, la característica recesiva es tener la enfermedad, o sea, que sean afectados. Por lo tanto, para que sean afectados, las dos tienen que ser minúsculas. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuántas es el porcentaje de los afectados según nuestro cuadro de Punnett? 25%. 25%. Listo. ¿Cuántos van a ser sanos? Y recuerden, ser sano es porque no tienen una minúscula por ningún lado. O sea que las dos son mayúsculas. 25%. 25. Sano. ¿Y cuánto es el porcentaje de los portadores? O sea que tienen una mayúscula y una minúscula. 50%. 50%. 50%. 50% portadores. Listo. Y aquí en descripción de la enfermedad, simplemente buscan en internet con su bibliografía en qué consiste la enfermedad, ¿no? O sea, en qué cromosoma se aloja, de qué se trata la enfermedad, o sea, por qué es una enfermedad y qué afecta, ¿no? Y ya, listo, la bibliografía y listo. Bueno, ese es su ejercicio 2. Vamos con el ejercicio, su ejercicio 1, perdón. Vamos con el ejercicio 2 y con el ejercicio 3. Voy a intentar ser más concisa con esto porque la verdad es que para estos dos ejercicios la mayoría de la información la tienen que conseguir ustedes. ¿Listo? Y nos vamos con la genética molecular. Ya miramos todo lo de las leyes de Mendel y cómo se aplica a la vida real, etc. Ahora vamos a mirar. ¿Dónde va a guardar todo? Lo que le pensé fue que Por ahí alguien tiene el micrófono prendido, entonces si pueden apagarlo. Bueno, listo. La molécula, dime. Bueno, es que me perdí un momentico. Tú me decías que cuando uno combina los genes era en tipo, ¿no? Pero entonces iniciamos, la primera letra sería la del gen de la mamá o la del gen del papá. No O la importa. Sí, el orden no importa. Siempre hay una que es del papá y otra de la mamá.
No importa, Entonces, no importa el orden que lo coloquemos. el de la mamá en mi caso es la M mayúscula, el del papá, la M mayúscula. Entonces, inicio con esa. Sí, si tú quieres iniciar tu tabla haciendo con el papá, o sea, me estás hablando del cuadro de Punnett, ¿cierto? Sí, señora. De esto, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, yo sí. tengo un papá portador, ¿cierto? Coloqué el Ujú. papá portador aquí arribita, la C mayúscula con la C minúscula. Viste que aquí dice mayúscula. Y una mamá portadora. Esa mamá portadora la coloqué aquí abajito. ¿Sí? Entonces, que creo que No lo que me importa. estás, no importa si Los co- colocas aquí a un lado la mamá y aquí al papá, o aquí al papá y aquí a la mamá, no importa. El resultado va a ser el mismo, Ok, no importa. ok. Gracias. Bueno, listo. Entonces hablamos de la molecular. Ahora vamos a ver esto de qué se trata, para qué sirve, bueno. Y unos conceptos. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de los cromosomas? Esos cromosomas están dentro de la célula en lo que nosotros llamamos núcleo. Si ya fueron al laboratorio, ya han podido ver el núcleo, ¿cierto? Dentro de ese núcleo van a haber unas estructuras que no las podemos ver en el microscopio porque son muy, muy chiquiticas, que son los cromosomas. ¿Listo? Esos cromosomas hagan de cuenta que son como una botella de gaseosa. En la botella, sí, es lo que aloja la gaseosa. En este caso, el cromosoma aloja por dentro el ADN, ¿listo? O los genes, ¿listo? ADN y genes son casi lo mismo. Un gen es una sección del ADN. Listo. Entonces, esta se llama genética molecular porque ya se sabe aquí que lo que uno hereda es esta molécula que se llama ADN y otra molécula que se llama ARN. Entonces, las moléculas que se van a encargar de la herencia son el ADN y el ARN que se encuentran en todas nuestras células de todos los seres vivos. ¿Listo? Todos los seres vivos van a tener ADN o ARN. Bueno, entonces esto químicamente se va a componer de la siguiente manera. Vamos a tener algo que se llaman las bases nitrogenadas, ¿listo? Que van a formar una secuencia. Entonces tenemos estas que son adenina, guanina, timina y citosina. Esas son las bases nitrogenadas. Fijémonos que estas se encuentran aquí en el centro del ADN y se van a formar como una cremallerita, ¿sí? Eh, Entre ellas se van a unir, pero solo se van a unir específicamente con una en específico. Es decir, por ejemplo, la guanina solo se une con la citosina y la timina solo se une con la adenina. Esto que tenemos a los laditos es el esqueleto del ADN. ¿Listo? Ese esqueleto va a estar formado por un azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, y una cadena de fósforo. ¿Listo? Entonces, esto es químicamente cómo es el ADN. ¿Esto por qué fue importante? Pues porque al ya saber cómo era el ADN químicamente, se puede manipular con otras reacciones químicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno puede manipular el ADN, puede manipular y configurar, entre comillas, a los seres vivos, a todos los seres vivos. Por eso es que hoy en día es muy importante y es importante estudiarlo. Entonces, resulta que esto funciona muy parecido a los códigos de sistemas. Es decir, cuando uno está en un código siempre hay 1, 0, 0, 1, 1, 1 y esa secuencia me va a dar un mensaje, ¿cierto? Lo mismo pasa con el ADN. Una secuencia de bases nitrogenadas me va a transmitir un mensaje. Por ejemplo, ¿qué secuencia tengo yo? Por ejemplo, digamos que tengo adenina, guanina, citosina, 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 adenina. ¿Listo? Digamos que esa secuencia en específico me traduce tener el color de cabello negro. ¿Listo? Y tengo otra secuencia, por ejemplo, timina, 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 adenina. ¿Listo? Y esa secuencia me determina la altura. ¿Listo? Entonces, una secuencia específica de ADN me va a transmitir un mensaje a la célula para que fabrique ciertas características. Y este es el ARN.
el ARN es otra molécula muy importante, ya vamos a ver por qué están esas dos relacionadas. En algunas especies no tenemos ADN, tenemos ARN. Y el ARN, a diferencia del ADN, es solo una hélice, ¿listo? O sea, no tiene dos que se van uniendo, ¿cierto? No tiene dos que se unen, sino que es solita, ¿listo? Ya vamos a ver por qué está solita. Esa cadena también va a tener algo que se llaman bases nitrogenadas, que fíjense que son muy parecidas. Son citosina, guanina, adenina, pero en vez de la timina tenemos el uracilo. ¿Listo? Igualmente son una secuencia. Ya vamos a ver por qué es que está solito, porque es que este no tiene otras dos cadenas como el ADN que se va complementando. Listo. Entonces, ¿qué diferencias encontramos? ¿Quién me dice una diferencia de las que ya he mencionado entre el ADN y el ARN? La base nitrogenada del uracilo. Ajá, el ARN tiene uracilo. Esa es una. ¿Qué otra diferencia? El ARN no tiene. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Que no tiene Que timina. está compuesta por dos cuerpos, o sea, dos, Dos como las hélices. culebritas, sí, dos hélices. El ADN tiene dos hélices y el ARN solo tiene una hélice. Y hay otra diferencia que no le he mencionado, que no es tan visible, y es que el ADN traduce ácido desoxirribonucleico. ARN es ácido ribonucleico. Se llaman así por el azúcar que tiene su esqueleto. O sea, esta hélice es de azúcar. El azúcar del ADN se llama desoxirribosa, por eso es ácido desoxirribonucleico. Y la del ARN, el azúcar es la ribosa. Entonces tienen un azúcar diferente, por eso se llaman diferente. Listo. Entonces, esto se llama dogma central. Ay, espérenme que no me acuerdo del nombre de esto que les iba a explicar. Lo tengo chiquitico. Bueno, entonces, esta es una palabra como extraña, ¿no? Porque en genética hay algo que se llama dogma central. Un dogma, o sea, cuando uno habla de dogma, uno por lo general piensa en algo religioso, ¿no? Y de hecho un dogma se define como una creencia o principio establecido y aceptado, o sea, como algo que no se discute en la religión, digamos, no sé, la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué aquí le pusieron a esta teoría dogma central? Ya les cuento la historia. No me acuerdo si es este. Así está. Resulta que en 1956 este señor, que se llama Francis Crick, estaba súper emocionado porque llegó a esta teoría le llamó dogma central, pero él le llamó súper emocionado dogma central y no tenía ni idea de qué significaba el dogma. Él quería ponerle un nombre a esto así como rimbombante, así que fuera así como todo llamativo y le puso dogma, pero no sabía qué quería decir dogma y por eso le puso dogma central. ¿Y en qué consiste el dogma central? Esto es una teoría, bueno, no es sí, es una teoría en la que se define el ritmo de la información genética. Ese ritmo o esa dirección es una dirección lineal. Yo sé que esto suena como muy teórico, pero ya vamos a ver por qué también es importante. Esto nos dice que en la célula se pasa del ADN al ARN y después a proteínas. ¿Listo? Esto parece como, pero bueno, sí, porque eso es importante. Porque esto no es... Estoy en clase. Vaya y habla con su abuela. Dile que está Apaga el ocupada en micrófono. clase. Eso, gracias. ¿Por qué es importante? Porque nos están diciendo cómo se construye toda la vida. Las proteínas son las moléculas que forman los compuestos de los seres vivos. O sea, son como los ladrillitos que van formando las células y las células después van formando los órganos, los tejidos, bla, bla, bla. Ta. Sí, vamos en una escala. Entonces se llegó a saber que el ADN es la molécula que tiene la secuencia, ¿se acuerdan que les dije que una secuencia determina una característica? Pues resulta que el ADN tiene una secuencia. Después pasa el ARN, que es el que lee esa secuencia. ¿Listo? El ARN lee esa secuencia y la lleva a la célula. La célula analiza esa secuencia y va a empezar a fabricar las proteínas
que indique esa secuencia. Si la secuencia le dice, bueno, señora célula, yo necesito que usted me fabrique las proteínas para el color de cabello negro. El ARN envía ese mensaje a la célula y la célula se encarga de fabricar esas proteínas. Entonces es importante porque es la ruta mediante la cual se forma, en teoría, todo lo que nosotros vemos. Sin quererlo, este señor le puso dogma central y literalmente en biología se convirtió en un dogma. Es tanto que hace un siglo la principal rama de la biología es la genética. Todos los avances y de todo lo que se habla es sobre la modificación genética gracias a que se sabe cómo se da el traspaso de ADN a características mucho más grandes. Por eso se convirtió en un dogma. Listo. Y ese dogma nos habla de 3 procesos que son replicación, transcripción y traducción. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo les decía en términos más entendibles? ¿Listo? Entonces, la replicación es simplemente cómo el ADN se duplica, ¿sí? Porque pues uno tiene una cadena de ADN, pero en nuestro cuerpo y en el cuerpo de todos los seres vivos, todo el tiempo se están muriendo células. Si se mueren las células, el ADN desaparece, entonces se tiene que estar generando todo el tiempo ADN. Para eso se da ese proceso que se llama replicación. Otro proceso es la transcripción. Entonces, resulta que en este proceso de transcripción sucede lo que les digo. El ADN se reproduce, se duplica, Después, cuando se está replicando el ADN, pasa el ARN, ¿cierto? Y se acuerdan que ese es de solo una hélice, ¿cierto? Entonces, como se abre el ADN para poder replicarse, que ya les voy a mostrar en una animación, el ARN viene a complementar el ADN y va leyendo las secuencias que tiene el ADN. Entonces el ARN va leyendo la secuencia que tiene el ADN, ¿sí? Y a ese proceso se le llama transcripción. Entonces el ARN ya leyó lo que tenía el ADN. ¿Y ahora qué va a hacer el ARN? Se va a llevar esa información a la célula, ¿cierto? Y cuando lleva esa información a ese proceso, se le llama traducción, que el ARN lleva la información a la célula y le dice a la célula, bueno, tengo esta secuencia, tradúzcala a proteína, fabrique la proteína que quiere decir esta secuencia. Listo, entonces aquí les voy a mostrar en una animación esto, lo que les decía de la replicación. Entonces el ADN para poder duplicarse tiene que poder abrirse. Para que suceda todo este proceso hay un montón de moléculas que actúan ahí. ¿Listo? No me voy a poner a explicárselas porque ya ustedes la van a tener que hacer en su ejercicio. ¿Listo? Entonces se tiene que abrir para el proceso de replicación el ADN. Cuando se abre, fíjense que va a abrir esa secuencia, van a empezar a pasar unas moléculas que se llaman ADN polimerasa y va a empezar a colocar ahí el ARN. ¿Listo? Entonces se va a empezar a colocar el ARN, van a abrirla, Cuando ya el ARN está fabricado, ¿cierto? Y ya tiene su copia del ADN, es que va a proceder con la transcripción. Miren que aquí tenemos los 3 procesos resumidos. El ADN cómo se duplica, abriendo su cadena, por ahí pasa el ARN leyendo la secuencia del ADN. Con eso que el ARN leyó, se va a ir a la célula para que se fabriquen unas proteínas en específico. Y tenemos los 3 procesos, replicación, transcripción y traducción. Bueno, aquí les explico más de cerca la transcripción, cómo es que pasa el ARN y después ese ARN se va aquí a estas partecitas chiquiticas. Aquí en esta me gusta más. Estas chiquiticas, que vemos estas bolitas acá, son los ribosomas, que son unas partecitas chiquiticas en la célula. De pronto ya los vieron en el laboratorio, unos punticos. Dentro de ese ribosoma es que ocurre este proceso, en el que el ARN va al ribosoma y el ribosoma empieza a leer ese código y empieza a fabricar estos que son los aminoácidos, o sea, las proteínas. ¿Listo? Entonces, fíjense que es un proceso de lo más eficiente. Listo. Entonces, aquí yo les coloqué unos memes que evalúan qué tanto entendieron. ¿Listo?
Bueno, este de pronto no lo entienden tan fácil. Este de acá es muy sencillito, ¿no? Entonces vemos la doble hélice del ADN y la hélice La sencillita de la tiamina. RNA. Sí, entonces recuerden que en el ADN tenemos tiamina, que cuando se lee en secuencia no se coloca la tiamina, la palabra completa, sino se coloca la T, 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 T. Micrófono apagado. No, ¿sí tengo el micrófono apagado? Ay, Dios. No, se profe, no se le te está está escuchando. escuchando. Ah, ok, Estamos ok. escuchando. Se le escucha ahí. Ah, bueno. Yo ya estaba asustando. Entonces hablamos, ¿te acuerdan que les dije que cuando el ADN se está replicando, por ahí pasa el ARN, ¿cierto? Entonces, por eso la A, porque recuerden que la tiamina se empareja con la adenina. Entonces, si el ADN todo es TTTT, el ARN que va a pasar a complementarlo tiene que ser AA. Por eso el chiste. Listo, vamos a mirar, bueno, esto todavía no. El ejercicio 2, ¿qué es lo que tienen que hacer? En este ejercicio 2, que es flujo de la información genética, ahí les dan unas lecturas recomendadas. Mediante el uso de plataformas como Canva, Geniali o PowerPoint, el que quieran, los integrantes deben realizar una presentación con máximo 8 diapositivas sobre el dogma central de la biología, donde expliquen replicación, traducción, síntesis de proteína y compartir el enlace de acceso. ¿Listo? ¿Qué tienen que explicar? Lo que yo les he explicado, pero mejor. ¿Listo? Porque yo les expliqué replicación, transcripción y traducción, pero muy resumido. O sea, yo ahí no les metí nada de las enzimas, nada de las moléculas que participan. Yo se lo resumí. La idea es que ustedes en 8 diapositivas, resumidito, pero muy bien hecho, expliquen esos procesos. Yo aquí les compartí en este que es mi formato ejemplo, que después también se los daré en el foro, un enlace de cómo tienen que colocar. Simplemente colocan el enlace de la Doctora, presentación. Dime. o sea Dime. que es como dar la descripción de la replicación, o sea, de todo eso en las diapositivas. En las diapositivas. Exacto. Simplemente eso. Ya Vale, les voy a muchísimas mostrar aquí gracias. como un ejemplo. Entonces, yo aquí, como les dice, estos son mis personajes de este ejemplo. Simplemente ustedes hacen una presentación en donde van a explicar dogma central, colocan sus nombres, su grupo, van a explicar qué es, por qué es importante, después van a explicar qué es la replicación. Yo aquí no les coloqué nada porque eso lo tienen que usar ustedes, simplemente para que vean cómo tendría que ser su presentación. Otra presentación en donde expliquen la transcripción, otra donde expliquen la traducción. ¿Listo? Traducción, que es síntesis de proteínas. ¿Listo? Y ya, la referencia es y listo. Entonces, simplemente tienen que hacer eso. Pueden, como es un máximo de 8 presentaciones, de cada proceso pueden colocar dos diapositivas. ¿Sí? Y listo. Simplemente hacen su presentación y la comparten acá. Ahora, para el ejercicio 3, me voy de nuevo aquí a mi presentación. Profe, ¿a qué se refiere con traducción? Traducción, es que es un proceso, es el proceso que se acuerdan que les expliqué aquí, y por qué me salí. Listo. Traducción es este proceso, el proceso del paso de ARN a proteínas. ¿Listo? A eso se refiere a traducción. ¿Se acuerdan que les expliqué que el ARN se iba con un mensaje hasta el ribosoma y el ribosoma lo que hacía era leer la secuencia del ARN e ir fabricando la proteína? Se llama traducción porque es literalmente una traducción. ¿Qué es lo que traduce? El ribosoma traduce el código del ARN a proteínas. Por eso se llama así traducción. Está pasando de un lenguaje, que es el lenguaje de la secuencia del ARN, al lenguaje de la proteína. Listo. Ahora, para este ejercicio 3 vamos a hablar de cómo se aplica todo esto a la vida real, es decir, por qué la biología es una ciencia que hoy en día es como tan importante.
Y en este ejercicio 3 les van a dar 4 temáticas que ustedes pueden escoger, 4 aplicaciones biotecnológicas que ustedes pueden escoger. La primera es la edición genética con CRISPR-Cas9. Entonces, bueno, esta es una técnica de edición genética. Ya les muestro aquí. Creo que les puse un videito por acá. Ay, pero ¿por qué no me lo deja ver? Esa, perdón, esa es como la de la película de Rampage, el CRISPR, ¿Cómo cuál película? Ay, estoy perdida. la de Rampage. No la he visto. No la he visto. Pero aquí les comparto un enlace, igual cuando les comparta, para que vean un poquito sobre en qué consiste esta técnica de edición genética. Pero a grandes rasgos es simplemente lo que hacen es que cortan la secuencia de ADN y la reemplazan con otra secuencia para obtener una característica definida. ¿Cómo lo hacen? Gracias a una proteína, bueno, a una enzima que se llama Cas9. Esta Cas9 funciona como unas tijeritas. Entonces la Cas9 va hasta el ADN y corta el ADN, saca la secuencia y uno puede insertar una secuencia de ADN. Eso es edición genética. ¿Qué implica la edición genética? Pues que uno puede obtener características deseadas. Por ejemplo, si queremos eliminar cierta enfermedad y sabemos que la enfermedad está en un gen específico, la Cas9 podría ser programada para que vaya y corte esa secuencia que indica que se tiene la enfermedad, se saca la secuencia enferma y eso implica una edición genética. Hay para cosas buenas como lo dijimos, como digamos prevenir enfermedades, como también para otros propósitos, ¿no? Después ustedes si van a hacer esta aplicación, ustedes leerán más de esto. Bueno, la terapia génica es otra aplicación de la genética. Y en la terapia génica es muy parecida a la CRISPR, pero se hace con vectores de virus. Entonces, esto también lo hicieron, por ejemplo, para desarrollar la vacuna del COVID, utilizaron vectores de virus. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se sabía, por ejemplo, que la enfermedad igual estaba ubicada en cierta secuencia de ADN. Entonces, hay una secuencia que dice que tengo la enfermedad, ¿cierto? Entonces, en vez de colocar una enzima que me corte, lo que hacían era insertar un virus y ese virus insertaba una secuencia de ADN o de ARN que modificara el ADN. Entonces, en la terapia génica lo que hacen es utilizar vectores de virus para poder tener una adición del ADN. Si lo leen, se van a dar cuenta cómo funcionan los virus. Los virus son, digamos, partículas. Son partículas que tienen ARN y lo que hacen es utilizar la maquinaria celular de los seres vivos para reproducirse. Entonces, ellos insertan su ARN en un organismo, lo llevan hasta su ADN y se duplican con eso. Entonces, si hacen terapia génica, lo van a entender mejor. Los organismos genéticamente modificados, entonces creo que estos son muy famosos. Ay, ¿por qué no me aparece nada? Aquí ya está. Los organismos genéticamente modificados simplemente se refieren a organismos que con fines comerciales han sido modificados genéticamente. ¿Cómo han sido modificados genéticamente? Se han cortado igual secuencias de ADN que los hacen y se insertan otras secuencias de ADN que, por ejemplo, los hacen más resistentes a ciertas condiciones o a ciertas plagas o bueno, ¿sí? Lo que se hace es editar ese organismo con fines económicos, ya sea para que sean más resistentes, para que tengan cierto sabor, etcétera, etcétera. Esos son los organismos genéticamente modificados. Y esta que es muy chévere, los organoides y la bioimpresión. Entonces es cómo se ha utilizado la tecnología. En el caso de la bioimpresión, se utilizan diferentes impresoras que hay hoy en día para fabricar órganos humanos. Y en el caso de los organoides es como a partir del cultivo de células embriológicas, o sea, de células madre, se pueden generar otros organismos, otros órganos. ¿Listo? Entonces, lo mismo, si alguien necesita un riñón, un pulmón, etcétera,
con los organoides, o sea, con el cultivo de células madres, se puede obtener o con la bioimpresión. Son nuevas alternativas al tema de la salud. Entonces, para este ejercicio 3, miramos aquí, entonces, ¿qué es el de aplicaciones tecnológicas? Biotecnológicas, tienen que elegir alguna de las temáticas que yo les expliqué, ¿cierto? Lo eligen en grupo o si lo van a trabajar, pues simplemente eligen una, ¿listo? Y cada uno de los integrantes debe buscar un artículo científico de ese tema, ¿sí? Ya sea en español o en inglés, no importa, en el que prefieran. ¿Listo? Lo importante es que ese artículo que cada uno elija o que cada uno busque haya sido publicado en los últimos 5 años. Eso quiere decir que el artículo tiene que ser del 2018 para adelante. Tiene que socializar en el foro. Entonces ustedes dicen, bueno, yo encontré este artículo, comparten el enlace, trata sobre esto, ¿sí? Y después, cuando ya todos hayan compartido su artículo, dicen, vamos a elegir el de Pepito, digamos. ¿Listo? Cuando ya eligen el artículo, ¿listo? Que van a trabajar todos, ¿listo? Van a hacer una presentación en PowerPoint y con un video de no más de 5 minutos socializan el artículo. ¿Listo? Yo sé que son como muchas cosas, este punto es el que más trabajo tiene. ¿Listo? Entonces, recordemos, primero que hacen, elegir una temática de las 4. Segundo, buscar un artículo que no sea viejito, o sea, que sea del 2018 para adelante. Después, eligen entre todos un artículo, uno de los 5 artículos o de los que hayan, ¿sí? Eligen uno y van a hacer una presentación de ese artículo, ¿listo? Después de que tienen la presentación, todos tienen que aparecer en el video. Ojo, todos tienen que aparecer en el video. Van a explicar ese artículo. En 5 minutos, lo que pueden hacer es que se pueden reunir en Google Meet, graban la sesión de Google Meet y mientras ustedes van hablando, van compartiendo la presentación y ya. ¿Listo? ¿Con cámara, profe? Sí, con cámara, porque pues ahí me doy cuenta si están o no están. Pues en lo posible. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles algunas opciones donde pueden encontrar ustedes los artículos científicos. Bueno, pueden hacerlo de la biblioteca, ya les muestro porque tengo que ingresar al campus porque no estoy ahí. Y la segunda opción es Google Escolar. La verdad es que yo me iría por Google Escolar de una vez, o sea, o Google Académico es lo mismo, solo que uno es en inglés y el otro en español. ¿Listo? Entonces, en Google Académico, digamos que ustedes quieren trabajar terapia génica, ¿no? Entonces buscan aquí terapia génica. Bueno, no sé por qué me apareció génica somática, pero bueno. Bueno, entonces aquí les aparece, por ejemplo, esta no les sirve porque es del 2003, 2008, 2013, 1998. No nos sirve, no nos sirve, no nos sirve. Toca que busquen uno que sea después del 2018. Y ahí buscan su temática, seleccionan un artículo, lo comparten en el foro. Si están trabajando solitos, pues de una vez saben que tienen que hacer su video y su presentación sobre ese artículo. ¿Listo? Esta es uno. Con Google Scholar simplemente colocan la temática ahí, van buscando el artículo, como ustedes prefieran. Entonces recuerden que el 2018 para adelante. Esa es una, dime, la otra opción es... digamos, para subir el trabajo, ¿lo sube una sola persona al grupo o cada uno sube el mismo trabajo? Sí, solo lo sube una persona del grupo. ¿Listo? Por eso aquí la guía les dice que por favor seleccionen, más adelante aquí abajito en una parte dice que por favor seleccionen un rol, o sea, entre todos los integrantes del grupo deben seleccionar una persona que va a ser la que va a subir el trabajo. ¿Listo? Ah, vale, gracias. Seleccionan a uno que sea el que suba el trabajo, pero que seguro lo suba, porque es que yo les contara todo lo que yo he visto. Listo. Entonces les voy a mostrar cómo también pueden hacer la búsqueda desde la biblioteca.
para mí es mucho más fácil Google Escolar, pero como ustedes quieran. Bueno, esto también les sirve para aprender a manejar esta biblioteca. Aquí la tenemos, ¿no? Cuando ingresan al campus, ahí está de primeritas la de biblioteca. Simplemente van a buscar acá y listo. Entonces, digamos lo mismo, terapia génica. Y lo que pasa con la de biblioteca es que a veces les aparecen libros y también les aparecen artículos. La diferencia pues que es un artículo es cortico y un libro pues es largo y el artículo se publica en una revista, el libro con una editorial. Se está demorando nuestra biblioteca. Y no me cargo. Bueno, no nos encontró absolutamente nada. Listo, pero no importa, o sea, ustedes prueban. No importa si no les encuentran, si no encuentran aquí, en Google Scholar, fijo van a encontrar. Entonces, es Listo. porque se relacionen con eso, ¿no? Si no encuentran acá, pues buscan allá y listo. Bueno, eso, y yo aquí les coloqué en el formato, entonces, ejercicio 3, el nombre de los estudiantes, los artículos propuestos. Yo, por ejemplo, bueno, aquí les coloqué unos artículos, pero de una temática que creo que es sobre organismos genéticamente modificados, entonces por favor no vayan a coger estos artículos, solo son de ejemplo. Igual están en inglés y yo sé que a la mayoría le da pereza, entonces, por ejemplo, ahí está. Entonces en el formato simplemente colocan los nombres, si está solito, pues solito, el artículo propuesto. Después, el artículo que seleccionaron, si está solito, pues es el mismo que coloca aquí arriba. Y el enlace del video. ¿Listo? Yo aquí les coloqué el enlace de una presentación que hice como ejemplo, como formato, para que se guíen más o menos de qué tienen que colocar en su presentación de ese artículo. Listo. Yo, por ejemplo, este es el artículo que les decía. ¿Listo? Recuerden que esto es solo ejemplo, solo es para que ustedes se guíen y ya. O sea, igual yo se los voy a subir en el foro. Entonces, me cuentan, por favor, si tienen alguna pregunta. Ya terminamos. Lo que les digo, yo mañana les comparto tanto la grabación como la presentación y el formato de este ejemplo que tengo para que se guíen. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, discúlpame. Cuéntame. Buenas noches. Buenas noches. Estaba mirando en el aula y hay una parte donde dice cuestionario evaluación unidad 3. ¿Esa qué sería? Ah, ya, yo cuestionario. Ah, es la tarea 4. Esa es la tarea que les hemos dicho muchas veces que por favor hagan el registro facial. Creo que te estás refiriendo a esta. Espera, entramos bien. Perdóname, chiquito. Listo. Entonces, creo que te refieres, bueno, entra uno al entorno de evaluación, ¿cierto? Y aquí dice unidad 3, tarea 4, ecología, cuestionario, ¿cierto? Sí, esa, profe. Sí, Ah, sí, listo. señor. Ese cuestionario es después de que ustedes hagan la tarea actual, ¿listo? Pero para este cuestionario, ustedes tienen que hacer algo que se llama el registro facial. Miren lo que aquí les dicen. Antes de desarrollar o por revisar el material de apoyo, una lectura que tienen que hacer antes, pero cuando hagamos ese CIPAS de la tarea 4 les explico. Y simplemente es un cuestionario que tienen que hacer para la siguiente tarea. ¿Listo? Pero antes tienen que hacer el registro facial. Aquí les explican cómo hacer todo el registro facial. En caso de que tengan algún problema, ya saben a dónde escribir. Aquí les dicen, o yo les puedo ayudar. Entonces, si ya con mi ayuda tampoco, tenemos que escribir allá a ellos. Ah, vale, profe, muchísimas gracias. Listo. Entonces, pero tranquilos que eso es hasta, ay, creo que el cuestionario, mira, dice, cuestionario se abre el 20 de octubre, después de esta tarea. Listo. A ver si alguno tiene otra pregunta.
No, por el momento no, profe. Listo, voy a mirar si me han escrito algo. Listo, creo que la grabación queda, sí, la grabación queda siempre. ¿Todos pudieron llenar su asistencia? No, señora, yo no he podido. No, no, porque no, ¿cuál de las dos no pudiste llenar? Sinceramente, como yo no me pude escribir en la plataforma, yo entré fue por el link que tenía en mí. Ah, ok. Voy a volvértelo, si te la vuelvo a compartir, bueno, te la voy a volver a compartir, las dos asistencias, me interesa más la segunda. Y si no la puedes llenar, pues me escribes. En el caso de la segunda asistencia, profe, el CIPAS es unidad 3, ¿cierto? Unidad 2. Unidad 2, la unidad 3 es la próxima que sigue. Es unidad Yo- 2, tarea 3. Yo sé que es confuso. Yo puse unidad 3, ¿será que puedo volver a llenarla o ya no da la opción? No sé si da la opción. Pues inténtalo. Igual lo que te digo, a mí me interesa es la segunda, donde yo voy a mirar los puntos que les tengo que poner. Listo. Entonces, si no hay más dudas, qué pena. Emanuel, ¿ibas a decir algo más o ya era lo del... No, profe, eso era todo. Listo. Bueno, entonces, cualquier pregunta me están aquí contactando por